cordial saludo, mi nombre es Néstor Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Electrónica del tercer semestre. A continuación les voy a sustentar el experimento número 1 de la práctica número 1 del curso de electromagnetismo número 93. A continuación mi documento. Entonces vamos a solucionar tres circuitos. Un circuito en serie que el valor de su resistencia va a ser 10, 12 y 15 ohmios y un voltaje de 12 voltios. Entonces pues nos dice que tenemos que calcular el valor de la resistencia por medio del código de colores. Acá lo tenemos, la primera, la segunda y la tercera resistencia. De calcular el valor teórico de la corriente del circuito, primero vamos a hallar la resistencia total, que es la suma de las tres resistencias, y entonces nos da una resistencia total de 37 ohmios. El voltaje ya lo conocemos que es de 12. La corriente total, ese es el voltaje total sobre la resistencia. Vemos que son 12 voltios sobre 37 ohmios, eso nos da 0,37 amperios. Dice calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Aquí vamos a hallar la corriente, que es como su circuito va a ser la misma corriente para las tres resistencias. El valor para la corriente es que el amperaje por la resistencia. Entonces aquí tenemos tres resistencias, los cálculos y la manera simulada. Entonces pasamos al siguiente circuito, que es un circuito en paralelo. Acá lo tenemos, está en paralelo las tres resistencias, un voltaje de 12 voltios, el mismo valor de las resistencias 10, 12 y 15 voltios. Acá tenemos por el código de colores. Y ahora pues el valor a lo teórico es que la resistencia es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Entonces la resistencia total nos da que es un valor de 4 ohmios. Entonces vamos a hallar el voltaje en R1, que es lo mismo del voltaje en R2, en R3, en R4, y eso equivale a 8 voltios y es igual a 12. Acá tenemos el valor del voltaje, ya anteriormente lo habíamos desarrollado. Ahora vamos a hallar la corriente en cada resistencia. Ya hemos dicho que es voltaje sobre resistencia para hallar la corriente. Pues aquí tenemos el valor de la primera resistencia para la segunda y para la tercera resistencia. Como lo podemos ver, es similar igual al simulado. Ahora vamos a desarrollar un circuito mixto. Entonces acá tenemos vamos a aumentar dos resistencias, que tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 10, una resistencia número 2 de 12, resistencia 3 va a valer 15 ohmios, la resistencia 4 18 y la resistencia 5 va a valer 20 ohmios. Entonces acá nuevamente nos pide calcular el valor de la resistencia por el código de colores. Acá tenemos para la primera resistencia, esta es la segunda, la tercera, la cuarta resistencia y la quinta. Entonces ahora montamos, dice, calcula el valor de la corriente del voltaje utilizando un multímetro en cada resistencia. Entonces aquí tenemos el voltaje en cada resistencia, resistencia 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y la corriente, que este es el valor simulado. Entonces completamos nuestra tabla y pues lógicamente la llenamos con lo anteriormente hallado, y ahora pues vamos a solucionarlo teóricamente. Entonces decimos la resistencia equivalente a, ya que vamos a iniciar a reducir el circuito. Entonces se rehace, tenemos que es la resistencia 4 por la resistencia 3 sobre la R4 más R3. Esto nos da un total de 8.18 ohmios, que sería la resistencia A. Ahora vamos simplificando las resistencias en serie. Entonces ya vamos a hallar RA, entonces vamos a solucionar estos dos para que nos quede RB. Entonces sería R1, R2 más RA, sería 12 más 8.18, nos da un total de 20.18, que sería nuestra resistencia equivalente B. Ahora vamos a hallar la resistencia de estas dos. Como están en paralelo, pues lógicamente ya tenemos aquí la fórmula, R5 por RB sobre R5 más RB. Esto nos da un total de 10,0447, que sería la RC, ya que hallamos estos dos. Ahora vamos a hallar la resistencia total, que sería R1, que está acá, más RC, que entonces decimos la resistencia total es a 10 más 10,047, nos da 20,04.
Ahora una vez ya tenemos la resistencia total, vamos a hallar pues la corriente. Ya tenemos el valor de la resistencia total, la corriente. Ahora vamos, la corriente total es equivalente a 5,80 microamperios. El voltaje en R1 ya nos corresponde a 5,98. Vamos a hallar el voltaje en R5, que es el valor en RB, y es igual al mismo valor en RC, que como lo tenemos acá, entonces es 6,14. Entonces la corriente en IR5 es de 300,14 microamperios. Ahora vamos, decimos que la voltaje en RB es el voltaje en RB sobre RE sobre 6, y nos da un total de 0.298. A la corriente en IRB es igual a la corriente en R2, y esto nos equivale a este mismo resultado que tenemos aquí arriba. Ahora vamos a hallar el voltaje en R2, lo mismo, y decimos que el voltaje equivale a IR2 por R2, o sea la corriente en R2 por R2, y eso nos da voltaje que nos da 3,76. Ahora pues vamos a hallar el voltaje en RA para poder sacar el voltaje en R4 y en R3. Entonces aquí tenemos acá que está 2,43 voltios, y con esto ya podemos resolver lo que es la corriente en la resistencia 4 y en la resistencia 3. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y hasta luego.